Hola, el video de hoy va a tratar sobre los elementos de la parábola y cómo graficarla. En general, nosotros cuando teníamos la función lineal solamente conocíamos lo que se llamaba pendiente y lo que se llamaba ordenada. Para graficar necesitábamos esos dos elementos. En la función cuadrática ya vamos a necesitar varios elementos más y el primero de ellos es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta imaginaria que divide a la gráfica que nosotros vamos a hacer en dos partes simétricas. Es un eje que es perpendicular al eje X y va a tener un valor que vamos a denominar h. Se va a escribir como x igual a h. El vértice, que es el segundo elemento que vamos a graficar, es el punto donde la gráfica intersecta a ese eje de simetría. Como es punto, va a tener las dos coordenadas y en nuestro caso las vamos a llamar h y k. Las raíces, que son los cortes con el eje X, las vamos a indicar en forma de punto también y como están ubicadas arriba del eje X no van a tener coordenada de y. Entonces la podemos escribir como x1, 0 y x2, 0. En toda parábola puede suceder tres casos: que la gráfica corte dos veces, que la gráfica corte una sola vez al eje X o que la gráfica directamente no corte al eje X en ningún valor. El último elemento que necesitamos para poder graficar esa función es la ordenada al origen. Como en toda gráfica va a ser el corte con el eje Y y lo vamos a escribir también en forma de punto como 0, Y. Le ponemos esa O como subíndice para indicar que es la O de ordenada, nada más. Se va a ubicar obviamente en el eje Y. Hay como un miedo de graficar esa función cuadrática porque a todos nos pasa que no nos queda muy simétrica cuando la graficamos. Obviamente el gráfico que yo voy a hacer es un gráfico aproximado. Siempre me queda la regla chueca, entonces ustedes traten de trabajar en hoja cuadriculada si pueden y si no, trabajar de manera bien perpendicular los ejes cartesianos. Así que ya de antemano pido disculpas si los ejes están torcidos. Bien, acuérdense que el origen me determina los positivos a la derecha y los negativos hacia la izquierda y también los positivos de Y hacia arriba y los negativos de Y hacia abajo. Lo primero que voy a indicar con una recta punteada es el eje de simetría, que como dijimos en nuestro ejemplo vamos a denominarlo h. Va a cortar en ese valor h. Es una recta perpendicular al eje X. Se utiliza la línea punteada porque en realidad estamos trabajando con una línea que es imaginaria, es la que me va a hacer la separación de las ramas de la parábola. El vértice lo vamos a tomar con coordenadas h y k. Es un ejemplo, así que yo lo tomé ahí, pero después en cada uno de los ejercicios uno tomará el valor que corresponda. Abscisa h, ordenada k. Las raíces, que es lo que vamos a marcar a continuación, van a estar siempre ubicadas en el eje X porque son los cortes con el eje X. En mi ejemplo, obviamente, como va a ser más simple, yo tomé como que hay dos cortes con el eje X. Y la condición que tienen que tener esas raíces es que siempre se encuentran a la misma distancia del valor h, o sea, del eje de simetría. Cuando nosotros calculemos más adelante las raíces, nos vamos a dar cuenta más fácil que hay la misma distancia entre h y x1 y h y x2. Y la ordenada al origen es el corte con el eje Y, lo marcamos como Y sub O, y en forma de punto 0 y el valor que tengamos. Y de esta manera tenemos los cuatro elementos ubicados en el eje cartesiano. Y generalmente para que la gráfica nos quede más prolija y más simétrica se comienza desde el vértice a la derecha o del vértice a la izquierda o viceversa, es lo mismo. Tiene que pasar siempre del vértice a la derecha por una raíz y del vértice a la izquierda por la otra raíz y obviamente también por la ordenada. Esa gráfica presenta dos ramas. Obviamente van a ser ramas simétricas porque para eso tenemos el eje de simetría. Lo que ya dijimos es que las raíces se encuentran a la misma distancia del eje de simetría.
y de esta manera construimos la función cuadrática. Más adelante veremos otros ejemplos distintos.